en la zona del aeropuerto se encontró un huevo de pardela, de un ave marina, fosilizado, y le calculan 40.000 años. O sea que ya hace 40.000 años ya ese ave venía por aquí, por Canarias, cuando todavía no habían personas. ¿De acuerdo? Entonces, esta roca es muy interesante por eso, porque puede guardar, es un libro, guarda mucha historia. José, te vas a venir conmigo. ¿De acuerdo? Es como si fuésemos abriendo las páginas de un libro. Nos explican, nos dan datos y además sabemos la antigüedad que tiene. Toda esta arena, el viento la ha ido sacando de las playas de por aquí, se ha ido acumulando durante miles de años y ahora la tenemos convertida en roca. Verán cómo una parte del yacimiento de aquí está hecho por trozos de arenisca, cortada y colocada. Venga, seguimos. ¿Cabríamos todos ahí sentados? Sí. Es como un aula, si se dan cuenta el tamaño. Pero aquí hay una cosa que rompe. Que a mí no me gustó cuando lo vi la primera vez. El suelo. Miren primero, a ver, porque si no, si miran para mí no lo ven. Los hierros, eso fue el primer vallita que hicieron para que la gente no se metiera adentro, podían llegar hasta allí. Luego pusieron esta de madera. Pero hay una cosa ahí que a mí me molesta. Que está tirado los papeles. Bueno, estos son los restos, por si vuelven a usarlos, si encuentran el lugar donde estaban. Hay veces que las piedras cuando las retiran las van marcando para colocarlas de nuevo donde estaban. Entonces, esto es un proceso que todavía se está investigando, aquí no se ha acabado. Allí habría otra vivienda que desapareció, en otra aquí, arriba vean que hay otro trozo. O sea, esto era un poblado donde podrían estar a lo mejor 20, 30, incluso más de 100 personas. ¿Qué cosa rompe ahí? La casa. La pared. ¿Qué pared? ¿La de la casa? La nueva. La nueva. Fíjense la pared nueva. ¿Se parece en algo a la antigua? No. ¿En la porque colocación? Esa hicieron ellos. ¿Se parece en la colocación a la antigua? Aquella está La- hecho como de barro, algo así. y Aquella esta de arenisca. El acabado que tienen esas jarras o idolillos de hace más de 1000 años. Luego, fíjense que lo único que utilizaban eran algunas piedras. Aquí no habían minerales. Entonces, si alguien después tiene interés y quiere leer ese trocito, de lo que nos habla aquí, hay un cartel aquí y dos por aquí. Y uno, tristemente, ya incluso está roto. Ya le tiraron una piedra. Pero hay una cosa que Marco antes se dio cuenta y es muy interesante. Y es que la pared de arenisca tiene estratos, tiene distintas partes. Cuando aquí viene un paleontólogo y mira eso, estudia, incluso puede ver el clima que hubo en ese tiempo. Porque hay veces, esa franja que ustedes ven media blanquita, ahí quiere decir que en esa época llovió mucho. Pues entonces hay épocas de lluvia, épocas de sequía. Cuando se acumula mucha arena, toda igual, quiere decir que hubo mucho viento en esa época. Entonces, es lo que decíamos antes, eso es un libro, que los especialistas pueden ir descubriendo cosas. Luego, vean por aquí que hablan, venimos un poquito más. Aquí este cartel lo que hace es que nos pone, Daniel, este cartel nos dice lugares de otras partes del mundo que coinciden con la época esta. Fíjense, en esta época es cuando se hizo el Coliseo de Roma, los romanos. En esa época, vean, ocupación de Ginama, lo vemos aquí. En esa época, en América, lo que se estaba haciendo en América. Entonces, cómo había una cultura distinta en Europa, en América, en Canarias. Y luego miren aquí, cuando se acerquen un poquito para acá ustedes, distintos tipos de viviendas. Lo único que le falta aquí es el techo, que también lo tenía. Techo con madera, con paja, con tierra, con barro, y no se les mojaba. Lo curioso es la forma, todas las distintas formas que hay. Aquí abajo, cómo se encontraron al principio este yacimiento y lo que fueron haciendo con él hasta verlo como lo tenemos aquí ahora. Pero ¿qué hacen ustedes por fuera? ¿Quién abrió esa puerta? No estaba abierta. Sí, estaba abierta. Bueno, pues yo no la vi. Ahora miramos desde aquí hacia adentro. Bueno, lo que les decía antes, si nosotros nos olvidamos del techo este que le hicieron aquí, en la carretera por la que vamos a salir luego, fíjense que tuvieron la precaución un poco de dejar esta vivienda que hay aquí abajo, pero fíjense, si ustedes no se imaginan
ese valle, sin esas viviendas que hay ahí frente, hace 500 años, hace más tiempo aquí, ¿cómo sería? Un valle que sería un palmeral con agua bajando prácticamente todo el año ahí, muy cerquita del mar, o sea que tenían recursos agrícolas, vegetales y recursos marinos, también carne, pescado. Eran muy recolectores de lapa, pulgado. Y luego lo que decíamos antes, la cantidad de visión que tienen, todo lo que ven desde aquí, toda la parte alta de Gran Canaria, también por ahí había. Me lo encuentro en un lugar que creo que puede ser interesante que alguien lo vea dónde está y cómo está. Es preferible llamar al director de patrimonio y decir, mira, yo he encontrado esto, creo que... Y entonces ellos vienen e investigan. Si no, vamos perdiendo nosotros nuestra historia, vamos perdiendo lo que podíamos saber, vamos rompiendo el libro de lo que podíamos saber de los antiguos canarios. Hace unas 2 semanas salió un artículo en el periódico sobre una investigación que están haciendo sobre el cambio climático, una gente. Entonces apareció una foto que a mí me recordó una roca que yo conozco de un barranco de cuando caminamos. Entonces les llamé y les dije aquello, y ellos no la conocían, entonces van a venir a verla y a investigarla, porque es lo que ellos están estudiando. Eso es lo que deberíamos hacer todos, ¿no? El que cuando veamos algo que creemos que puede tener interés, pues avisarlo. Ustedes como niños, pues a mi padre, a mi madre, a mi tío, a alguien que tenga interés, al maestro, y luego si eso tiene interés, pues a las autoridades. Yo paré aquí ahora para que cuando ellos se vayan, para que miren la casa desde aquí. Y hasta el otro día se estaba investigando aquí. Igual no han terminado con la investigación. La recompensa es la satisfacción tuya de haber hecho un bien. Cristianizan las islas, pues aparecen las iglesias. Este es el barrio de San Juan. Y ahora vamos a ir a otro que es el barrio de San Francisco, que es más antiguo que este todavía. Entonces, lo que vamos a observar son las viviendas primeras que se empiezan a hacer aquí, hace alrededor de unos 500 años, construcciones, algunos tipos de carreteras todavía están empedradas como al principio, no se las han echado asfalto, y vamos a ver cómo empiezan a solucionar el tema del agua, cómo traen el agua desde los barrancos hacia las zonas de cultivo. En esa época no habían tubos. Bien. En esta iglesia de San Juan, por si alguien quiere animar a sus padres y venir una tarde a hacer una visita, es donde está el famoso Cristo de Telde. Pero además hay un tríptico muy antiguo también que la gente, sobre todo los turistas, vienen a verlo. Hace unos años tuvieron que arreglar el Cristo que estaba muy estropeado y se dieron cuenta de que se hizo en México, no es de aquí de Canarias, y además está hecho con una pasta de lo que nosotros conocemos como los carozos. Cuando cogemos un trozo de millo, la piña, nos comemos el grano, lo que tiramos después, eso es el carozo. Pues con eso se hace una pasta con pegamento y se puede moldear, hacer figuras. Pues este Cristo pesa poquito, por eso para llevar en procesiones las imágenes deben pesar poco. Entonces está hecho con pasta de millo o de maíz, como sería aquí, pero no del grano, sino del interior, de la mazorca o de lo que conocemos como el carozo, ¿vale? Lo que hay que mirar es un poco, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, la primera calle que vimos por ahí, observen las fachadas que parece que las casas no tienen ventanas, solo puertas y puertas muy grandes. Es por la forma de construir. Las paredes antiguas no soportaban tener muchos huecos, muchas ventanas, porque se debilitaban. Entonces el hueco que hacían para la ventana lo hacían un poquito más grande o para la puerta y la ventana la hacían arriba, como postigo. Lo que tienen aquí detrás de mí es una cosa importantísima y es las conducciones de agua. Por encima de estos arcos va una acequia. Desde los pozos, desde las galerías, desde los barrancos se traía el agua. Cecilia, se traía el agua para cultivar aquí sobre todo la platanera, cuando se introdujo aquí en el siglo XIX la platanera. Entonces, para poder llevar el agua de un lado al otro por un barranco, no existían o eran muy difíciles los tubos. Yo
hay agua en un tubo por aquí, el tubo puede estar por aquí y sale el agua por allá. Pero los tubos eran muy caros y había muy poca cantidad aquí para hacerlo. Entonces lo más fácil era hacer una acequia nivelada. La roca con la que está hecho el acueducto es parecida a la arenisca, pero no es arenisca. Esto es una roca volcánica, esto es toba, es la ceniza del volcán prensada, cuando está caliente, se solidifica y se pega, se queda hecho una roca. Es una roca muy fácil de trabajar. Otra vez. ¿De acuerdo? Recuerden que antes les había dicho que toda esta zona también fue utilizada por los antiguos canarios. Tanto es así que por aquí cerquita hay unos restos de unas casas canarias que lo poquito que queda dentro de Telde. Normalmente la gente hacía el pueblo encima del pueblo antiguo. En cierta forma es para avasallar, para romper la cultura que había antes. Cuando los españoles se fueron a Sudamérica, sobre todo, cuando empieza la colonización de América, iban y encima de los templos de las personas de allá hacían la iglesia. Era un poco como domino lo tuyo. Y sin darse cuenta estaban rompiendo la historia. Aquí ha ocurrido igual. Estamos a veces, a Güimes, por ejemplo, todo lo que es Agüimes, cada vez que se hace allí un cimiento, se va a hacer una construcción, se encuentran restos de los poblados antiguos. Hay una investigación que se hizo sobre una iglesia y debajo hay una casa canaria. O sea que eso es la costumbre que era un poco como, igual que cuando los españoles conquistan todo o reconquistan Andalucía, las construcciones de los árabes son utilizadas o transformadas como iglesias, como catedrales. Es una forma de romper, de dominar. A ustedes les suena lo del ídolo de Tara, ¿no? ¿Cómo es? Sin cabeza, ¿Sin cabeza? ¿No tiene cabeza? Tiene una cabeza chiquitita. Tiene una cabeza chiquitita, chiquitita, chiquitita. ¿Y por qué? Mira. La cadera. ¿Por qué? Por el símbolo de la luz. De la fertilidad. La fertilidad. La fertilidad no solo a nivel del ser humano, de que seamos capaces de reproducirnos para garantizar la especie, que es muy importante, sino fertilidad a todos los niveles, que yo siga teniendo, que haya lluvia, para que haya plantas, que tenga ganado, etcétera. Pues he ido lo de Tara, que supongo que habrán visto en el Museo de Canario. Tara es un poblado que está ahí detrás, está aquí pegadito, 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 ¿vale? Y al lado de Tara, un poco más hacia el norte, hacia Las Palmas, está el poblado de Cendro. Se los digo porque como no vamos a ir, está aquí al lado. En el centro son unas cuevitas, está todo lleno de cuevas que eran viviendas y allí fue muy curioso porque aparecieron un montón de enterramientos infantiles, bebés o de 2 años, dentro de vasijas de barro, ¿vale? Enterrados allí. Y no se sabe muy bien por qué hay tantos bebés. Hay quien considera que es lo que se conoce como el estatuto de las niñas. ¿Qué quiere decir eso? Que había demasiada gente viviendo aquí, entonces no había recursos, no había comida, no había agua para todos y se sacrificaban a las niñas, que eran las que tenían los hijos, se sacrificaban a las niñas para controlar la población, ¿vale? El problema de eso es que al ser huesos tan chiquititos no se puede diferenciar si es una niña o un niño, porque las diferenciaciones sexuales en el esqueleto empiezan ya de la adolescencia un poco más hacia adelante, ¿vale? No iba a vivir sin nada en la cabeza, ¿vale? Aquí probablemente también hubiera unas puertas de madera. Hay muchas veces, eso lo podemos apreciar porque hay huecos aquí, hay un agujero, ahí hay otro, casi todos lo tienen, que probablemente sería para trancar las puertas. ¿Qué pasa? Que al ser de madera, eso es muy endeble y se pierde con el tiempo, ¿vale? ¿Alguien me sabe responder, por favor, sin chillar, levantando la manita? ¿Me sabe responder por qué se cree, con toda seguridad, que esto no fue una vivienda? Una pausa. Con lo que decía Daida, para guardar el ganado, sí que hay muchas cuevas que se utilizan para guardar el ganado. Pero probablemente esta no lo sería, porque yo para guardar el ganado no hago tanto esfuerzo de una cueva tan bien hecha, con las piedras, con las puertas tan bien hechas, etc. ¿Vale? ¿Por qué creemos que no es una vivienda, Cristian? Porque es para guardar la comida. Sí. No. ¿Aitor? Que no puede ser una vivienda por el suelo, que está... No, eso es también como lo tenemos ahora. Yo estoy Sí, cómodo, sí, está...
Este suelo pudo estar plano, relleno, no solo de tierra, sino encima le ponían esteras de palma, de junco, o sea, era mucho más amable. Pero miren aquella zona de allí, esta cueva da la impresión de que estaba en ampliación. Si ven, el piso aquel está más bajo y más plano, y el techo igual, el techo aquel mucho más acabado que de los trozos. Aquí parece que iban agrandando hacia adentro, haciéndolo más alto, posiblemente porque había algún cristian por aquí, que tropezaba con el techo. O sea que, a pesar de que lo podían estar utilizando, también podían estar cada vez haciéndola mejor. ¿Pablo? Acabo de decir que no. ¿Perdona? No, bueno, luego Ahora cuando verás cómo es la salgamos, montaña por allá. la vivienda, la vista domina casi todo el noreste de la isla y el centro. Pero aquí no hay mucho más. ¿Víctor? ¿No? ¿Cristina? No tiene dimensión la casa. ¿No? ¿Giancarlo? Porque donde está Aridane y Marcos hay un agujero. Sí, pero eso puede ser con una alacena también. podría ser. ¿Juan Carlos? ¡Bueno! ¿Aarón? A ver, hay una, no, puede ser una casa de una especie de rey o de un dirigente que sí podría estar muy bien hecha. ¿Se acuerdan que antes tanto Paulino como yo les explicó una superficie muy plana y la pared está cortada aquí en vertical? ¿Ustedes creen que la montaña iría así? No. Normal. No, ellos esto lo cortaron y hicieron como una especie de porche. Pero no sé, probablemente ellos... ¿Eh? ¿Un coche? No, que llega el coche con una terraza también. Esta superficie no la tendrían ellos... A ver, por favor, se los pido. No la tendrían ellos como la vemos ahora. Ahora cuando salgamos, se fijan, yo se los voy a marcar. Hay unos agujeritos en el suelo y eso se llaman agujeros de pozo. ¿Qué es lo que habría ahí? Unos troncos y sobre todo de aquí hasta esos agujeros habría una techumbre, probablemente de paja, ¿vale? Que haría como una superficie de sombra allí, ¿vale? Aquí con las puertas, probablemente igual que nosotros vimos antes. Como si yo leo el castellano antiguo o el latín, identifico cosas pero no identifico todo porque es un idioma del que viene el mío, pero no es el mío, ¿no? A ella le pasaba lo mismo, era como un idioma muy antiguo pero similar al que ella hablaba y que ponía algo referente a la luna. Y si fue capaz de identificarlo. Algo relacionado con la luna. Porque aquí se supone que también los días de luna llena, los días de luna nueva, etcétera, están bastante señalados como lugar, como momentos de ritos para hacer. Aquí se pediría también lo mismo, garantizar la vida, garantizar la fertilidad. Las guerras, si hubiera guerras. Es un círculo.